la geometría de la demanda agregada en modelos macroeconómicos de determinación de la renta. En este caso vamos a desarrollar el gráfico viendo cómo las distintas variables que determinan esa demanda agregada van a afectar a la posición que tiene la demanda agregada en un gráfico de coordenadas cartesianas. En este caso vamos a recordar que la demanda agregada es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Todo esto representa la demanda de la economía por bienes y servicios. Y las importaciones, en los modelos macro se toma de esa manera, como restando a la demanda, o, mejor dicho, si estuviéramos en el punto de equilibrio, sumando, digamos, a la oferta agregada. Ahora, en este caso, nosotros podemos observar que el consumo es una de las variables que va a depender del ingreso y la otra es las importaciones. Todas las demás son variables que en este modelo se consideran como exógenas, o sea, como constantes una vez que se determinaron las causas que mueven a esas variables. Ahora bien, el consumo es igual a la propensión marginal a consumir del ingreso disponible que tiene la gente, es decir, a partir del ingreso la gente paga ciertos impuestos y por lo tanto la T mayúscula representa la recaudación del impuesto. La gente puede disponer de un ingreso que es el ingreso que obtienen menos los impuestos que pagan. Y los impuestos que se representan por esta T mayúscula son igual a la tasa de impuestos multiplicada por el ingreso de esa economía. Esa es la recaudación. Por otro lado, las importaciones que realiza la economía son una función del ingreso. A mayor ingreso, mayor importación. Y eso es un coeficiente, acá M, que representa la propensión marginal a importar. Es decir, que en este modelo definimos la propensión marginal a consumir, con esta letra C chiquita, T chica es la tasa de impuestos y M chica es igual a la propensión marginal a importar. De esta forma, si lo reemplazamos, tenemos que la demanda agregada es igual a C por 1 menos T por Y, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones que representamos de esa forma. Podemos ordenar esa ecuación y tenemos una recta, es decir, si en el eje vertical medimos la demanda agregada, va a ser igual a un coeficiente que es ese término entre corchetes que representa cada una de las cosas que hablamos recién, multiplicado por el ingreso, más las variables exógenas, que es la inversión, el gasto y las exportaciones. Así esto lo representamos en un gráfico con esa línea de 45 grados. Nosotros tenemos que en el eje vertical medimos la demanda agregada, en el eje horizontal el nivel de ingreso, que es el Producto Bruto Interno, o es el ingreso de todos los factores de producción en esa economía, y definimos que la economía, si usa y emplea todos los factores de producción que tiene a su disposición, va a lograr un nivel de ingreso o de producción igual a I estrella, que es la oferta agregada en pleno empleo. Pero hay una función consumo que depende de un coeficiente que es la propensión marginal a consumir por el ingreso, que tiene esa forma, tiene esa pendiente, y si a esa función consumo le agregamos la inversión en el modelo más simple, o sea, sin gobierno y sin sector externo, es solamente el sector privado que produce, ofrece y demanda a través del consumo y de la inversión. Entonces, en ese caso, tenemos de que se va a producir un equilibrio cuando la oferta agregada sea igual a la demanda agregada, que se da cuando esta función de demanda agregada corta la línea de 45 grados. Por eso usamos la línea de 45 grados. Ahora, si pasamos a otro modelo donde incorporamos el gobierno, nosotros tenemos la posibilidad que el gasto público aumenta el nivel de demanda agregada, es decir, consumo más inversión, que era lo anterior, más el gasto del gobierno, y nos daría esta ecuación. Pero ese gasto público tiene que ser financiado, y para financiarlo se van a cobrar impuestos, con lo cual va a tener consecuencias sobre el nivel de consumo, porque la gente ya no va a consumir todo el ingreso, sino que hay una parte del ingreso
que la tiene que destinar a pagar los impuestos. Por lo tanto, la función consumo se va a rotar, digamos, desde el punto de la ordenada del origen, de esta manera. Es decir, a mayor ingreso, mayor va a ser la cantidad los impuestos que pagan, es decir, la recaudación, aunque la tasa sea constante y el consumo, la propensión marginal a consumir es una constante. Y eso por el nivel de la variable Y. Entonces, ese traslado de la función consumo que acabamos de ver se refleja en la demanda agregada, porque el consumo está ahí como una parte de la demanda agregada, y entonces la nueva demanda agregada ahora es esa otra con una menor pendiente que la que tenía anteriormente, pero la misma ordenada al origen. Y entonces, ese es el modelo tal cual queda, es decir, que ha habido un traslado de la demanda agregada que no ha sido paralelo en todas sus consecuencias, sino que era paralelo por el nivel de gasto, pero luego al entrar el término este de los impuestos, le cambia la pendiente a esa ordenada al origen. A mayor ingreso se va a recaudar más y por lo tanto cambia la pendiente de la demanda agregada. Ahora, en ese caso se daría un equilibrio donde la oferta agregada sea igual a la demanda agregada y la economía alcanza un nivel de producción Y1. Todavía no llega al pleno empleo, pero eso es por otras razones que las explicamos en otros modelos macroeconómicos, donde demostramos de que si hay precios que son inflexibles a la baja, o donde hay, digamos, razones que llevan a una economía a tener desempleo, vamos a tener ese nivel de desempleo. Pero si la economía esta exportara, esta sería otra fuente de demanda agregada y por lo tanto, cuando tenemos en cuenta las exportaciones, esa demanda agregada se traslada. Es decir, si en el extranjero aumentara la demanda por nuestros productos, nosotros tendríamos cada día una mayor demanda agregada como consecuencia de las exportaciones. Es decir, aumentan las exportaciones y se va a trasladar aún más esa demanda agregada, ojalá llegando hasta el nivel de pleno empleo. Ahora, hay una contrapartida. Un aumento de las exportaciones, un funcionamiento de la economía requiere importaciones. Y esas importaciones, en este caso, son una función del ingreso, habíamos dicho recién, y por lo tanto van a trasladar esa demanda agregada de esa forma, es decir, una propensión marginal a importar, que es un término negativo porque vemos que tenemos acá el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, que era lo mismo que teníamos recién, pero ahora tenemos en cuenta las importaciones, es decir, que le restan a esa demanda agregada la demanda que hace nuestro país por bienes producidos en otras partes del mundo. Entonces la demanda agregada se traslada así, cambia la pendiente, pero no cambió, como pueden ustedes observar, la ordenada al origen que teníamos recién. Entonces, acá, si tenemos en cuenta este efecto de las importaciones, terminamos con una demanda agregada de esa forma. Es decir, se ha ido trasladando, pero también va cambiando su pendiente. Es decir, obtenemos un nuevo nivel de equilibrio y sub 2, aún no llegamos al pleno empleo en esta economía, y la oferta es igual a la demanda agregada, y todavía se requieren mayores políticas económicas para lograr este nivel de pleno empleo. Y en este caso, nosotros podemos concluir que a los efectos de la geometría, de entender la geometría de la demanda agregada en este tipo de modelo, las variables endógenas, vale decir, la recaudación de impuestos y las importaciones, cambian la pendiente de la demanda agregada, mientras que las variables exógenas, es decir, aquellas determinadas por otros factores que no son el ingreso, son expectativas, son las decisiones de gobierno, son los efectos de otras economías sobre la economía nuestra a través de la demanda por exportaciones nuestras, las variables exógenas, como decía, trasladan la demanda agregada en forma paralela y cambian la ordenada al origen. De esta forma hemos hecho un repaso completo de la geometría de la demanda agregada.
que luego podemos preguntar los efectos de distintas políticas.